dudas razonables. Ya, estamos en tema de generación de dudas razonables. Vamos a grabar el curso. A ver, ¿dónde está grabar el curso? Recording in progress. ¿Cuándo se genera? Compañeros, continuamos con nuestro avance de materias y el día miércoles damos examen en el aula correspondiente en 3 turnos, ¿ya? 3 turnos, creo que somos 120. Entonces vamos a ver cada curso de 40 estudiantes, ¿de acuerdo? Ya les he mandado el material, que es todo lo que hemos avanzado en base a la documentación de la OMS, concordante todo con las resoluciones 1684. Ahora estamos avanzando el tema de las dudas razonables. ¿Cuándo se genera dudas razonables? Por favor, alguien, podemos hacer un resumen. Generación de dudas razonables. ¿Cuándo se genera dudas razonables? Cuando tenemos precios ostensiblemente bajos, licenciado. Está bien. Cuando, pero la generación de dudas razonables. Cuando, a ver, dice, se genera dudas razonables cuando se tenga dudas. Cuando se tenga dudas. Dudas. ¿De qué vamos a tener dudas? ¿Cómo hemos determinado el valor en la aduana? Vamos a tener dudas particularmente de la factura comercial, ¿no? Entonces dice, cuando tenemos dudas respecto a qué, a la veracidad, exactitud de la documentación e integridad, además dice, ¿no? Integridad de la documentación que acompaña ¿a dónde? A la TUI, ¿no? A la TIM, ¿no? En este caso a la TIM. Tenemos duda, en este caso, de la factura comercial. Entonces, vamos a generar dudas razonables. Ahora, la aduana tiene todas las facultades de dudar, tiene amplias facultades, y eso está en el artículo 17. A ver, vayamos abriendo, por favor, veamos el artículo 17, jóvenes, de la OMC. Hemos hecho varios artículos, hemos anotado. Ahora anoten, por favor, el artículo 17 de la OMC. Ahora yo voy a abrir el GATT. Entonces, el GATT. Ahí está el GATT. Abran el artículo 17, por favor. Ahí está, yo he abierto. Vayamos directamente al artículo 17, jóvenes. Abran el 17. ¿Dónde está el 17? 17, acá está. Ninguna disposición, ahí está, ¿no? Mira, ninguna disposición o ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la aduana nacional. La aduana nacional tiene amplias facultades para comprobar la veracidad, la exactitud de toda la información que acompaña un despacho aduanero, en este caso una TIM, ¿no? Ahí está, entonces podemos poner el artículo 17. Anoten, artículo 17, 10. ¿Derechos de quién, compañeros? De la administración tributaria. Pongan artículo 17, OMC o GATT
Pongan al lado derechos de la aduana nacional. Entonces, vamos a anotar varios artículos para redactar un memorial o una nota para hacer valer el primer método de valoración. Os recuerden, compañeros. Reiteramos, ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrán interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la aduana nacional de comprobar la veracidad o exactitud de toda la información. De toda la información. En este caso estamos hablando de la factura comercial, ¿no? A efectos de verificar la determinación del valor en aduana. Ahí está. ¿Cómo determinamos el valor en aduana? Básicamente con la factura comercial y las adiciones, ¿no? Transporte, seguro, otros gastos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Listo. Entonces, generamos dudas razonables cuando tengamos dudas sobre la veracidad o exactitud e integridad de la documentación que acompaña a la TIM en la determinación del valor, ¿no? El valor en aduana. ¿Bien? O sea, tenemos dudas. ¿Cuándo dudamos esto? Cuando hay factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Qué artículo es el factor de riesgo? ¿Me pueden indicar? Hemos anotado anterior, factores de riesgo. El artículo 51 de la resolución 1684. Ya, factores riesgo. ¿Cuál es? Artículo, ¿cuánto he dicho? ¿51? Sí, licenciado, el artículo Sí, 51. 51 de la resolución 1684. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Algunos que podemos citar. Podemos citar, por ejemplo, que es precios ostensiblemente bajos, ¿no? Podemos ver ostensiblemente. Otro que podemos decir vinculación, ¿no? O sea, esa vinculación puede ser que haga que los precios sean bajos, ¿no? Vinculación entre el vendedor y el comprador. Otro, factura presumiblemente falsa. Falsa, a ver, lean, por favor, lean, falsa. Realmente falsa o inexacta. O inexacta, exacto, mira, inexacta. En esta parte, no se olviden, compañeros, para el examen incluso, cuando una factura tiene errores, ¿es motivo para rechazar el primer método de valoración? No, ¿verdad? No. Hemos estudiado eso. Una factura, cuando hay errores, no es motivo suficiente para rechazar el primer método de evaluación. Se toma en cuenta, ¿dónde está eso, compañeros? Perdón, artículo 9 de la resolución 1684, donde dice, no es motivo para rechazar el primer método de evaluación. Se toma esos datos y va a una opinión, y en esa opinión, ¿qué dice? Que dice hay un despacho parcial, mientras se investiga, se pide información al importador. Pero es un factor de riesgo, cuando existen errores en la factura comercial. Recuerden, una factura comercial, yo tengo un caso que tienen errores, pero no es motivo para rechazar el primer método de evaluación. ¿Alguno más podemos señalar? Falsa y inexacta, doble facturación, ¿no? Doble facturación. Y tenemos varios en el artículo 51 de la resolución 1684. ¿Dónde está mi resolución? Se perdió. Ahí está. Varios. Tenemos el artículo 51, factores de riesgo, ¿no? ¿Dónde está el artículo 51? Ya, factores de riesgo. Entonces, son los factores de riesgo, ¿no? Pagos indirectos, vinculación o descuentos anormales también, ¿no? Hay doble facturación, descripción incompleta y precisa de la mercancía, tipos de
tipo de país de origen, niveles anormales de descuento. Lo más importante, vamos a ver esto. Precio ostensiblemente bajos. ¿Ya? Ahora, la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde, compañeros? Cuando generamos dudas razonables, hemos puesto un ejemplo de 3 importaciones, ¿no? De licuadora. Y el que estamos viendo, el despacho que estamos viendo, es precio bajo con respecto a las anteriores despachos de mercancías idénticas. Hemos visto en Pizarra eso, y yo lo identifico con precios ostensiblemente bajos de mercancías idénticas a despachos anteriores. ¿Y qué dice la normativa? La normativa dice, compañeros, que no es motivo suficiente para dudar, ¿no? Ahí está la normativa. Esta normativa ya está, compañeros, con ustedes, ¿no? No se olviden que tienen que estudiar esto. Ahí está la generación de dudas razonables. Ahí tiene, ¿no? Y acá tenemos un ejercicio, ¿no? Precio ostensiblemente bajo, ¿no? Hay una importación diferente y al que estamos viendo son precios bajos. Y la respuesta, ¿qué dice? ¿No? Dice, en este sentido, en el marco de las facultades de la administración tributaria, podrá solicitar al importador mayor información. Pues cuando tenemos dudas razonables e identificamos precios ostensiblemente bajos, vamos a generar dudas razonables, pero más no rechazar el primer método de valoración. Y en ese sentido vamos a solicitar información ¿a quién? Al importador. ¿No? Al importador. ¿Y quién tiene derecho? ¿Quién tiene la obligación de suministrar información? Está acá. No sé quién me está llevando. Acá está, ¿no? ¿Dónde está? Tipo de mercancía, país, ahí está. Carga de la prueba. En el numeral 5, carga de la prueba. ¿Quién tiene la obligación de suministrar la información? Entonces, vamos a ver ahí, compañeros, la prueba más contundente en este caso, ¿qué sería, compañeros? Mira, ¿qué dice? La carga de la prueba en principio le corresponde al importador. Gladys. ¿Quería decir algo, Gladys? ¿Nada? Ya. Entonces, cuando se genera duda razonable, la carga de la prueba para desvirtuar ese precio ostensiblemente bajo que nos está señalando la aduana nacional, le corresponde al importador. Y en la normativa está, ¿no? La carga de la prueba en principio le corresponde al importador de la mercancía, quien debe aportar pruebas por medios físicos, electrónicos o digitales, explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de demostrar los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación. A efectos de que la administración, o sea, en este caso la aduana, pueda realizar debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana. Va a comprobar, ese documento lo va a cotejar, va a comprobar y va a ver la determinación del valor en aduana que corresponde a tales documentos que están referidos acá. Básicamente, ¿cuáles son, compañeros? El documento más fehaciente, prueba que podemos presentar es la factura comercial. Compañeros, la factura comercial es donde se refleja, ¿qué cosa, compañero? El precio es realmente pagado o por pagar. El precio es realmente pagado o por pagar. La prueba más contundente, si hacemos una nota, cuando nos pide información, la prueba más, el precio es realmente pagado por pagar, se refleja en la factura comercial. Ya tenemos ahí un descargo. Posiblemente podemos descargar, ¿qué cosas? Los giros bancarios, ¿no? Al exterior. Hay un folleto cuando giras en el banco, hay un giro bancario. Si es $1,000 valor FOB, vas a depositar $1,005. Generalmente se deposita $1, $2 de más.
Entonces, eso también vas a adjuntar. Te va a pedir posiblemente los impuestos pagados al sí, los impuestos pagados. Te va a pedir tu libro mayor. Presenta ese documento. Estamos siendo bajo el principio de buena fe de que tú has traído una importación correcta de acuerdo a la normativa. Entonces vas a presentar esos documentos. ¿Ya? A ver, ¿qué documento se presenta? A ver, para mañana les digo con precisión qué documentos. Pero acá nos dice, ¿no? La carga de la prueba en principio le corresponde al importador. Acá está soportes de cualquier gasto inherente al transporte, soportes de cualquier gasto inherente al seguro. No tanto eso, ¿no? Sino hay que demostrar la factura comercial. Pero acá está la normativa. Nosotros tenemos que presentar. Veamos el artículo, por favor, el artículo 8 de la resolución 1684. El artículo 8 de la resolución 1684. Veamos, por favor. Ahí ya se anota en el articulado, hay uno más que aumenta, ¿ya? ¿Dónde está el artículo? Resolución 1684. Al artículo 2. Vean, por favor, el artículo 2 de la resolución 1684. ¿Dónde está? Artículo 8, perdón. Artículo 8, vean. O por pagar. Entonces, cuando hablamos del artículo 8, precio realmente pagado por pagar, ¿de qué estamos hablando? De la factura comercial. Y eso es nuestra prueba contundente. Ahí se refleja el precio que has pagado. Aquí está, ¿no? Podemos ver el 2 y el 3, ¿no? El precio realmente pagado por pagar es el precio de las mercancías importadas. Ahí está, el 8. Y constituye el pago total que por estas mercancías ha hecho o va a hacer efectivamente el comprador al vendedor. Es la prueba más contundente. Aquí tenemos artículo 8 de la resolución 1684. Anoten también eso, ¿no? Anoten, por favor, estamos empezando con articulados. Ahí nos dice el precio realmente pagado por pagar. Es el precio total por las mercancías que ha hecho. ¿No? El 3, ¿qué dice el numeral 3? Los pagos indirectos son los que se hacen a un personal. Nada que ver esto. El 2, ¿no? El 2. Ahí está el 2, ¿ya? El artículo 8, entonces, ahí tenemos un artículo, ¿no? En base al artículo 8 de la resolución 1684, la prueba más contundente de esta importación es la factura comercial. Se refleja el precio realmente pagado o por pagar. Generación de dudas razonable. ¿Qué más tenemos? Bien. Ahora entremos, compañeros. Ahí hemos señalado la carga de la prueba. Le corresponde ¿a quién, compañeros? Al importador. Uy, ¿qué ha pasado con la? Recording stopped. ¿Alguien sabe? Mi computadora está chillando. ¿Alguien sabe qué pasa? Uy. ¿Alguien sabe por qué chilla? La total. Entonces vayamos al estudio 13. 13. Ojalá no sea nada. Al estudio 13.1. Vayamos, por favor, con la resolución al estudio 13.1. Atendamos ahora a qué estamos yendo con la generación de dudas razonables. ¿Bien? Estudio 13.1. Vamos a leer esto, vamos a atender.
Estudio 13.1. 12, 13.1. Acá está. Atendamos esto. Aplicación de la 6.1 de la decisión del Comité de Evaluación. Leamos la aplicación de la decisión 6.1. ¿En qué parte está, por favor? Decisión 6.1. Decisión 6.1. Por favor, veamos. Si alguien puede buscar en qué parte está. En la página 197 está, licenciado. 197. Más abajo. Gracias, señorita. Ya, ¿qué punto? 6.1, ¿no? Es clave entender, compañeros, la decisión 6.1. 5.1, 6, acá está. Casos en que la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Casos, ¿no? Ay, no sé qué ha pasado con mi computador. Recording in progress. Recording in progress. Continuaremos entonces. El comité, ¿qué dice el comité de valoración en aduana? Ahí está en la OMC, ¿no? El comité de valoración en aduana. Reafirmando que el valor de transacción es la base principal, ahí está, ¿no? O sea, la factura comercial, compañeros, es la base principal de la valoración de conformidad con el acuerdo de aplicación del GAP 94. Ahí está la normativa. La factura comercial es la base principal para determinar el valor en aduana. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, nada novedoso. Reconociendo que la administración de aduanas puede tener que enfrentarse a casos en que existan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes como prueba de un valor declarado. ¿Cuál es eso, compañeros? La factura comercial. La administración aduanera en nuestra legislación nacional tiene amplias facultades para dudar, para la verificación de esa documentación de la factura comercial. Por eso dice, para dudar de la veracidad o exactitud de los documentos presentados por los importadores, no, para determinar el valor en aduana. ¿Cuál es eso, compañeros? La factura comercial. Además, insiste en que al obrar así la administración de aduanas no debe causar, ahí está, ¿no? Lo que les decía, no debe causar, esto es importante, perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes. O sea, si tú traes una mercancía porque se te ha parecido atractivo, que puedes obtener ganancia, la aduana nacional no puede atentar contra esos derechos que tienes, además tus derechos legítimos de obtener un beneficio. No puede, compañeros. Por eso dice la normativa, la decisión 6.1 dice, no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes. ¿Estamos de acuerdo ahí? Teniendo en cuenta el artículo 17, que son amplios, ¿no? Las facultades, ¿no? Entonces, decide lo siguiente, ¿no? Acá está la normativa, ustedes ya lo han leído, pero ahora desglosaremos. Desglosaremos el artículo, el estudio 13.1. Volveremos, compañeros. ¿Qué página es, señorita, que me estaba ayudando? 175. Ya, gracias, 175. Leemos el estudio 3 puntos. Es muy importante que podamos entender esto, por eso vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Ya hemos leído la aplicación 6.1. ¿Qué podemos determinar ahí? Que la aduana puede verificar la exactitud
de los documentos presentados en la determinación del valor en aduana. Además, dice esta decisión que la aduana no puede atentar contra los derechos legítimos de los comerciantes de obtener un beneficio. ¿Sí? Ya. En el país 1, elementos de hechos de la transacción. Esto es un relato de una transacción comercial, de una importación. No nos vamos a detener tanto en esto, no, la empresa IC, el país de importación, hace, ¿no?, importar 2.000 unidades, podemos ver ahí, después del levante, una vez acá, una vez que leamos esto, dice, después del levante de las mercancías, el sistema de análisis de riesgos ha elegido a esta empresa, un operador, puede ser una empresa SRL, o a una sociedad anónima, no sé, a un importador, pero ha elegido fiscalizar, analizar, generar dudas razonables a una empresa, a un importador. ¿Cuál es? El ICO, ¿no? Para verificar sus importaciones. En este caso, podemos decir que está fiscalizando a un canal rojo. ¿Ya? Está viendo a una empresa. 3. Antes de la verificación del cotejo documental, o en este caso de la auditoría, y como parte de la elaboración de un perfil del importador, la Administración de Aduanas ha analizado todas las importaciones de mercancías idénticas, ¿no? ¿Se acuerdan de la anterior clase que hemos hecho? De mercancías idénticas. En este caso, licuadoras, pero vamos a analizar importaciones anteriores, acá está, ¿no? Importaciones anteriores, que son mercancías idénticas, ¿no? Idénticas, y ha obtenido la siguiente información. Se está analizando 9 importaciones anteriores, pero de mercancías idénticas, objeto en este caso de una observación, de generación de dudas razonables. 9 anteriores. 9 comprados que han importado mercancías idénticas en el mismo momento que las mercancías objeto de evaluación o en un momento aproximado, ¿no? Tiempo aproximado, cantidades aproximadas, idéntica, mismo origen, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Mismo origen, tiempos aproximados. No podemos analizar de aquí a 2 años atrás. La normativa nacional dice 365 días. La normativa supra dice 90 días. Vamos a basarnos que son tiempos aproximados. Y el valor de aduana de las mercancías idénticas se ha declarado utilizando el método de valor de transacción. O sea, en estos 9, ¿dónde está? Estos 9 importaciones se ha utilizado el primer método de valoración, ¿sí? El primer método de valoración. Ahí está diciendo el método de valor de transacción. O sea, es el primer método de valoración. De esos 9. ¿Qué más tenemos? El valor en aduana de mercancías idénticas se ha declarado utilizando el método de valor de transacción, el primer método. Los valores de transacción de las mercancías idénticas varían, ahí está, varían, de 69 de unidades monetarias a 85. Hay una variación. ¿Sí? Las cantidades de las mercancías importadas en cada transacción han sido casi las mismas, entre 1.800 y 2.300. Son cantidades aproximadas. Precios de 69 a 85. Variación. Las cantidades son de 1.800 a 2.300 unidades. Son cantidades aproximadas, ¿sí? Los pagos de las importaciones de las mercancías idénticas también se han efectuado en efectivo, excepto en un caso, dice, ¿no? Los pagos han hecho al catch, han pagado efectivamente, excepto en un caso, que las mercancías han costado 85. Ahí está. La Administración de Aduanas, en el 4, ha investigado a los otros importadores y ha hallado listas de precios de varios proveedores en el país de exportación X, es en el mismo país, ¿no? Ha hallado, ¿qué ha hallado en base a la investigación? Una lista de precios. El precio unitario de las mercancías idénticas variaba en estas listas. Han variado de 80 a 140 unidades monetarias, el valor FOB. Según las cantidades vendidas, todas las mercancías importadas procedían del mismo país, del país M, aunque los principales proveedores de estas mercancías al país de importación estaban domiciliados en el país de exportación. Sus domicilios legales son en China, por ejemplo, ¿no? El 5, y es bien bonito, vayan bajando, esto tienen que estudiar. La Administración de Aduanas, en este caso Bolivia,
No ha firmado un acuerdo de asistencia mutua. Ahí está. No ha firmado un acuerdo de asistencia mutua. Asistencia mutua. Vean, por favor, el artículo 57 de la resolución 1684. El artículo 57 de la resolución 57, por favor, de la resolución 1684. Vayamos, por favor. Sí, a ver, ¿puedes leer, por favor? Yo mientras busco. Gracias. El artículo 50, ¿y qué artículo era? 57. Asistencia mutua. Ahí está, ¿no? El artículo 57 dice, como el compañero ha leído, ¿no? Asistencia mutua y cooperación. Ojo, y cooperación. ¿No? Es una cooperación en ese país. Más no está obligado, lo que les decía a la anterior clase, es de cooperación. ¿Qué les decía la anterior clase? La determinación del valor en aduana es confidencial. Mientras el importador no esté dispuesto a dar información, no se divulga esa información. ¿Cuál es esa información? La factura comercial, ¿verdad? Es confidencial. ¿Quién puede obligarlo a publicar esa información solamente mediante una orden judicial? ¿Quién es en este caso? Un juez. Eso decimos, ¿no? Pero también tenemos acá la asistencia mutua y cooperación. Este tema de cooperación, entendamos, es una cooperación en este país. Si bien somos partes de la OMC, pero para descartar el primer método de valoración, si hay asistencia mutua entre Bolivia y China, vamos a suponer que somos parte de la OMC, pero con China tenemos una cooperación. ¿De acuerdo? Ahí estamos bien. La aduana nacional, en una duda razonable, te tiene que demostrar que esa factura, ¿qué es? Presumiblemente falsa, doble facturación, inexacta, vinculación y otros, ¿no? Que está en la generación de dudas. Te tiene que demostrar con una documentación que la aduana ha solicitado una cooperación técnica a China, por ejemplo. Y China a través, en su país interno, a la empresa. Tiene que demostrar, pero si no ha hecho eso, no puede descartar el primer método de valoración. No puede, compañero. Entonces, si el tema dice cooperación con terceros países, solicitamos a China, pero China no está obligado a darnos, ¿no? A hacer por ejemplo, verificar en el lugar in situ de la empresa, una empresa que fabrica licuadores. Si él no está dispuesto a dar información, no nos va a dar información. Por eso es cooperación, más no está obligado. Cuando la administración aduanera de los países miembros de la Comunidad Andina, pero además de ser partes miembros de la Comunidad Andina, también somos partes de la OMC, tengan motivos para dudar del precio. ¿De qué cooperación? Del precio de las mercancías importadas al territorio aduanero comunitario o relacionen cualquier de los demás elementos que conforman el valor en aduana de las mercancías, podrán solicitar ayuda a la administración aduanera del país exportador. Por eso podrán solicitar ayuda. Ya, esa parte, por favor, tengan en cuenta. Podemos solicitar ayuda, pero no podemos obligarlo. Especialmente sobre los precios. ¿De qué vamos a solicitar ayuda? Sobre los precios. Vamos a verificar la factura comercial. Vamos a solicitar su lista de precios. ¿Ya? En esa parte, ¿no? Para tal efecto tendrán en cuenta los convenios o decisiones que se adopten en materia de cooperación y asistencia mutua. Por eso el tema cooperación y asistencia mutua con la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduana, OMA. Entonces anotan ahí por favor el artículo 57, ¿sí? 57, cooperación mutua, ¿no? Entonces, la aduana nacional no hace cuando descartan el primer método de evaluación. Como no hace esta operación con precios, que en un recurso de alzada vas a ganar como
importador. Como sujeto pasivo o como operador vas a ganar. Por esas normas es muy importante tener en cuenta. En este caso que analizamos con este despacho, este estudio 13.1, la administración en aduanas del país I, o sea, Bolivia, no ha firmado, en este caso Bolivia, vamos a suponer, no ha firmado un acuerdo de asistencia mutua con la administración de aduanas del país X, en este caso China. La administración de aduanas ha enviado carta al proveedor, o sea, en este caso a la empresa, ¿no? Solicitando el precio de las mercancías. No se ha obtenido ninguna respuesta. Si ustedes ven, ha enviado, ¿no? Ahí está, ha enviado la carta. ¿Qué les parece? Ha enviado, ¿no? Pero no al país, sino al proveedor. Al proveedor y al fabricante solicitando precios de la mercancía. Sin embargo, no ha obtenido ninguna respuesta. Si dan cuenta, la aduana en este caso está siguiendo los pasos, ¿no? Pero nuestra administración tributaria, nuestra aduana nacional, en este caso, a lo que yo he visto por mi experiencia, y si no podemos ver en los cursos presenciales, no hacen esto en una fiscalización aduanera o en un canal rojo. En una fiscalización aduanera, los elementos que más Entonces, continuamos, compañeros. Continuamos. ¿Se ve la pizarra, compañeros? El documento. Hola, ¿se ve? Verificamos. Hola, hola. Sí, licenciado, se logra ver. Ya, listo. Entonces, ¿cómo vemos? Vayamos viendo el documento. En este caso, la administración tributaria ha enviado una nota al proveedor. Si bien no tiene un acuerdo de cooperación técnica con el país de importación, pero ha enviado a quien, al proveedor y al fabricante, solicitando el precio de referencia de la mercancía. Sin embargo, en este caso no ha obtenido ninguna respuesta. Allá va un respaldo, compañeros, para el descartar el primer método de valoración. Ya va hay un respaldo allá. No ha obtenido, tampoco ha firmado cooperación en ese país. ¿No? Vamos al 6. La administración de aduanas ha hecho una búsqueda de proveedores en Internet. Ha hecho en Internet ha buscado y ha encontrado muchas ofertas de ventas de mercancías idénticas a esta, cuyos precios de venta al por menor para la exportación oscilan entre 223 y 148. Son los precios más elevados, ¿no? Más altos. ¿Qué ha hecho la administración? Ha buscado en Internet. ¿Ya? Han hecho nuestros compañeros país acá, ¿no? Han hecho la importación, hay un grupo que ha hecho, ¿no? Han debido ver el Alibaba, ¿no? El número 7, la administración en aduanas ha notificado por escrito a quién, en este caso al fiscalizado, ¿no? Al que está siendo investigado, sobre la base de los datos anteriores, especialmente sobre la base del valor bajo, o sea, de los precios ostensiblemente, tenía motivos para dudar de la veracidad del valor de transacción declarado. Entonces, la administración ha pedido al importador que le comunique cualquier prueba complementaria, por ejemplo, correspondencia comercial y o cualquier otro documento que confirme que el precio de la factura corresponde al precio total realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. ¿Y la empresa qué responde? O sea, le pide mediante nota al importador, en este caso al sujeto, al pasivo, al operador, que le suministre mayor información sobre el precio de la factura realmente pagado o por pagar. ¿Y qué responde la empresa? Todos los pormenores de la transacción están indicados en la factura comercial que sea facilitada. ¿No? Ahí está lo que les decía, ¿no? La prueba más contundente, ¿qué es acá? La factura comercial. En este caso es el artículo 8 de la resolución, numeral 2 del artículo 8 de la resolución 1684, lo que anotamos anteriormente, ¿no? ¿Qué responde la empresa? El operador dice, todos los menores están en la factura comercial. ¿Sí? Es como una prueba contundente. No se ha aplicado a la transacción ninguna condición comercial especial
especial como las previstas en el artículo 1 del acuerdo. El acuerdo hay requisitos, ¿no? 3. ¿Qué dice la empresa? La transacción se ha realizado a partir de una oferta normal. Señala eso, ¿no? Una oferta normal. No hay ningún contrato de venta por escrito, ni ninguna correspondencia comercial. La venta se ha realizado por teléfono. Ahí está. Toda esta parte le indica, ¿quién le indica, compañeros? La empresa, ¿no? A la aduana le indica, esto es lo que ha hecho. Primero, que la prueba más contundente es la factura comercial. Ahí están los pormenores de los precios. La compra se ha hecho, ¿no?, por teléfono. La venta se ha realizado por teléfono. Eso responde a la administración. Entonces, ¿qué hace la administración? Dice, la aduanas ha obtenido la siguiente información durante la auditoría de la oficina de la empresa, en este caso del sujeto pasivo que está siendo investigado. No hay correspondencia comercial, no existe. Esta empresa ha vendido todas las mercancías de la compañía al país de importación en 281 de unidades monetarias. Los registros contables no están ni en orden ni actualizados. O sea, una oficina contable desordenada, y es comúnmente lo que pasa con los operadores. No están ordenados su documentación. Por eso, cuando un importador incursiona en este tema de importación, debe tener la documentación de manera ordenada. En este caso no está en orden ni actualizada y no podían justificar el importe pagado por las mercancías importadas. O sea, en el libro mayor que debe haber, no han podido encontrar este precio que han pagado por esta mercancía. Entonces, ¿qué está haciendo la aduana? Está haciendo toda una investigación con el objeto de descartar el primer método de valoración. O en todo caso, respetar el primer método de valoración. Y aquí tenemos un ejemplo. 10. Entonces, como la aduana ha investigado, ha hecho auditoría a esta empresa y vemos que sus documentos contables están en desorden, no están actualizados. Y además, no está registrada, compañeros, este pago que ha hecho por las mercancías objeto de investigación, que estamos haciendo en este caso a un despacho. No hay ese registro. No, digamos que $100,000, no encuentra esos $100,000 que esté registrado en los libros contables de esta empresa. No está registrado. Entonces, si hay una duda, ¿no? La duda. Seguimos investigando. Entonces, la administración de aduanas acordó un tiempo razonable, ¿no?, a la empresa para actualizar. Se le da una oportunidad más para actualizar y poner en orden sus riesgos contables. Sus registros contables. Le da oportunidad para que ordenen sus registros contables. Cuando se facilitaron los registros, no se halló ninguna prueba complementaria. Una vez que han ordenado, compañeros, esta empresa, ¿no?, y facilitaron los registros, no se halló ninguna prueba complementaria relativa al precio realmente pagado por pagar por las mercancías ajustadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8. ¿No? O sea, no han encontrado ese pago, compañeros, en los libros contables. Esa salida de dinero de $100,000, cuando se supone, no han encontrado. Podrían encontrar mucho más o menor, pero ese 100,000 no han encontrado. A eso está bien, se refiere este número punto 10. Si ustedes ven, están analizando, ¿no? Están investigándose. La única información presentada fue la factura comercial, lo que ya hemos dicho, ¿no?, en el 8, ya que se había facilitado a la aduana ya con anterioridad en la determinación del valor en la aduana. No han encontrado mayor información que justifica esa salida de dinero, ese monto, ese precio realmente pagado por pagar que está reflejado en la factura comercial. No encuentran, ¿ya? Ustedes ven, mira cómo van a ir descartando el primer método. ¿Qué hay que hacer para descartar el primer método de valoración? ¿No? Está haciendo todos los pasos para descartar el primer método de valoración. Entonces, sigamos con la auditoría puso de manifiesto que uno de los empleados de la empresa, en este caso objeto de investigación, esta empresa, había efectuado un pago a esta, mira, encuentran, ¿no? Ya encuentran, acá está. La auditoría puso de manifiesto que uno de los empleados de esta empresa
había efectuado un pago mediante tarjeta de crédito a una tercera persona durante un viaje de negocios al país X. ¿A dónde? De donde hemos traído la mercancía. Ya encuentran acá un pago, una salida de dinero por tarjeta de crédito. ¿Ya? ¿Qué hace la aduana? Investiga, ¿verdad? Dichos pagos figuraban en los registros contables como cargas administrativas. Han encontrado, si bien han comprobado que hay una salida de dinero a través de una tarjeta de crédito, y en libros contables, esta salida de dinero está, ¿cómo está puesto? Como asiento cargas con cargas administrativas. Vean ustedes. El importador no proporciona ninguna explicación sobre la naturaleza de ese pago. No hay una explicación, compañeros, de esa salida de dinero. Encuentran en base a investigaciones, ¿no? La aduana nacional, a través del artículo 100, anoten por favor, artículo 100 del Código Tributario, artículo 100, Código Tributario, tiene las facultades de solicitar información, tanto a empresas privadas como públicas de información. En este caso, la aduana nacional puede solicitar al sistema financiero sobre los giros que hace esta empresa. Puede intervenir, puede solicitar que le dé información a la aduana. Código Tributario, artículo 100. ¿Ya? En este caso han encontrado una tarjeta, una salida de dinero, un pago al exterior de donde han traído la mercancía, pero en el libro contable, ¿cómo está registrado? Como cargas administrativas. Además, el importador no proporciona ninguna explicación sobre la naturaleza de este pago. No explica cargas administrativas. Obviamente, este pago que encontramos es mucho mayor al precio realmente pagado por pagar, objeto de, en este caso, de hacer auditoría de investigación. ¿Ven, compañeros? ¿No? Por consiguiente, teniendo en cuenta que el precio de venta de las mercancías excedía con mucho el declarado en el momento de importación, los bajos márgenes de beneficios suscitaron dudas, al igual que el importe de las cargas administrativas registradas. El pago que estamos viendo, ¿no?, excedía en mucho, digamos, si la factura comercial dice 100,000 por las licuadoras, en este caso hemos encontrado, qué sé yo, 200,000, pondremos. 200,000, pondremos. Entonces ya la aduana está investigando, esta salida de dinero que está registrado como cargas administrativas, yo podría suponer que ha pagado por esa mercancía que son las licuadoras. Entonces, en base a que hemos encontrado esta salida de dinero, elaboraron un informe. Las conclusiones del informe de la autoridad fueron las siguientes. ¿Cuáles son? El importador no ha proporcionado ninguna prueba complementaria, más que la factura comercial, en este caso. Solamente factura comercial, pero no ha aportado ninguna otra prueba complementaria, ¿sí? Su registro contable está en desorden, se le ha dado un tiempo para que ordenen, pero tampoco aportó en nada. Pero hemos descubierto que un empleado a través de una tarjeta de crédito ha girado dinero. Y en los libros contables está como cargas administrativas. Entonces, no hay otra prueba complementaria que demostrara que el valor declarado, o sea, que demuestre que la factura comercial representaba el precio total realmente pagado por las mercancías. ¿Sí? Ajustado de conformidad al artículo 8 para la determinación del valor. No ha demostrado, ¿no?, el importador que la factura, que el precio realmente pagado por pagar esté registrado en sus libros contables. No ha demostrado. No ha demostrado un giro bancario. No ha demostrado absolutamente nada más que la factura comercial. En otras palabras, este importador no está cooperando con la auditoría, con la investigación o con la fiscalización aduanera. No está cooperando. Por eso es que cuando nosotros tengamos un canal rojo o fiscalización aduanera, en base a la determinación del valor en aduana, que el sujeto pasivo tiene que ponerse a disposición de la aduana para cooperar. Pero ¿por qué vamos a cooperar? Porque vamos a respetar el primer método de valoración. Por lo tanto, tenemos que aportar todas las pruebas. Cuando aportamos todas las pruebas, vamos a desvirtuar, ¿no?, que los precios sean obtenciones de pagos. Vamos a respetar el primer método de valoración. En este caso, no. En este caso, este señor, este importador, no ha demostrado nada más que la factura comercial.
Y en su registro, en su libro contable, hay gastos administrativos que no dicen más. Entonces, sigamos con el informe. La auditoría no ha revelado otros nuevos y no ha despejado las dudas. Ahí está. No ha despejado las dudas. O sea, no ha encontrado otros datos que pueda desvirtuar nuestra duda, que son los precios ostensiblemente bajos. No ha despejado las dudas de la aduana sobre la veracidad o exactitud del valor de transacción declarada. Entonces, de esa factura comercial no ha despejado dudas de la veracidad, exactitud del valor de transacción declarada. Entonces, esa factura puede ser presumiblemente falsa, ¿no? O doble facturación. No ha despejado esa duda, compañeros. No ha despejado. Eso dice acá, ¿no, compañeros? No ha despejado esa duda. Ahora, veamos en la determinación del valor en aduana. Hasta acá hemos visto que no ha despejado la aduana sobre la veracidad y exactitud del valor de transacción declarada. O sea, no ha desvirtuado o no ha despejado esa duda de la factura comercial, los objetos de análisis, que puede ser presumiblemente falsa, ¿no? El 13, ¿qué dice? El valor de transacción constituye la base primera de valoración. Es decir, la factura comercial es el primer documento base para determinar el valor en aduana. ¿Sí? Entendamos eso bien, ¿no? Cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad al artículo 8. Reitera eso, ¿no? Reitera esto. El precio realmente pagado por pagar no deberá depender de ninguna condición o contraprestación que pueda impedir que el valor se determine con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. El artículo 1 son los requisitos, ¿no? El 15, dicho precio puede estar representado por el precio indicado en la factura, ajustado de conformidad al artículo 8. Y en este sentido, la factura comercial podría constituir la prueba suficiente de la veracidad o exactitud del valor declarado sin perjuicio, obviamente, de las disposiciones del artículo 10. Entonces, la factura comercial, mira, acá mismo dice, constituye una prueba suficiente de la veracidad o exactitud del valor declarado. Ahí está, compañeros. Entonces, la factura comercial es un documento, es una prueba suficiente de la veracidad o exactitud del valor declarado, sin, dice aquí, sin obviamente, no, obviar la disposición del artículo 17. ¿Qué dice el artículo 17, compañeros? Que la aduana tiene amplias facultades para verificar la exactitud, veracidad de ese documento, la factura comercial. El 16, de conformidad con la decisión 6.1, la que hemos leído, cuando la administración de aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá pedir al importador, ¿qué cosa? Información complementaria, documentos u otras pruebas que el valor representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías, ajustada de conformidad al artículo. Eso dice la decisión 6.1. Sigamos, en este caso, debido al hecho de que el valor declarado eran sustancialmente inferiores, ¿qué decimos nosotros? Decimos precios ostensiblemente bajos, ¿no? Bajos con referencia a ¿qué? A los 9 despachos que hemos analizado, que son mercancías idénticas, ¿no? Estos que hemos visto, los precios son ostensiblemente bajos. Con respecto a otras mercancías idénticas importadas por otros 9 importadores, ¿verdad? Hemos analizado 9 importaciones, pero esto que hemos analizado, los precios son ostensiblemente bajos. Obviamente hemos visto las cantidades aproximadas, momentos aproximados, ¿verdad? La administración aduana tenía motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Entonces, cuando son los precios ostensiblemente bajos, ya hemos tenido motivos para dudar de la veracidad, exactitud del valor declarado en el documento. ¿Cuál es? En la factura comercial. Por lo tanto, de conformidad a la decisión 6.1, la administración pidió, obviamente, convenientemente al importador que proporcione otras pruebas que confirmen que el valor declarado era el precio total realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, ajustado de acuerdo al artículo 8. Pero en este caso, este señor no ha presentado nada, ¿no? Pero acá mismo dice la norma
Dice, la factura es una prueba suficiente de la veracidad. Acá misma dice, ¿no? Entonces, ¿quién tiene cuando se genera dudas para demostrarte es la aduana nacional que esa factura sea presumiblemente falsa, sea vinculación, doble facturación? Tiene que demostrarte quién, la aduana nacional. En este caso, dice, ambas partes, por eso dice la norma, ahí está acompañado. El 18, subraya en copia. En este caso, ambas partes deberían procurar reforzar el espíritu de colaboración. Entonces, cuando te fiscalizan, compañeros, o te hacen un canal rojo y tú no quieres que descarten el primer método de devolución, debes procurar el espíritu de colaboración con la aduana nacional. Yo, por ejemplo, tengo unas carpetas de fiscalización que hago un trabajo. ¿Qué le digo a la aduana? Yo quiero colaborar con el tema de fiscalización aduanera, porque así dice la norma. Dice, en tales casos, ambas partes deberán procurar reforzar el espíritu de colaboración y diálogo alentado en el acuerdo con miras a encontrar una solución que no perjudique los intereses legítimos del importador ni de la administración aduanera. ¿Cuáles son los legítimos intereses del importador? Obtener un beneficio, una ganancia, ¿no? No perjudiquemos el interés legítimo del importador, tampoco de la administración aduanera del Estado. ¿Sí? Ahí está la norma. Esta norma, estudio 13.1, es señalado en varias notas o memoriales cuando se acude al recurso de alzada. O recurso, ¿no? Recurso de alzada, sí. El 19, al determinar el valor en aduana de conformidad al acuerdo, no se deberán exigir a las administraciones de aduana que se fieran de los documentos que carecen de datos importantes. Una factura inexacta, por ejemplo, no se tiene que fiar la aduana nacional. Entonces, cuando son inexactas, o la factura no tiene Incoterm, etcétera, no cumple, no reúne los requisitos del artículo 9, entonces ya existen dudas sobre otros gastos pagados que pudieran formar parte del valor de transacción. Hay que ver los Incoterms, ¿no? El 20, específicamente la adición 6.1 que hemos leído, establece que si una vez recibida la información complementaria o a falta de respuesta, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad y exactitud de la factura comercial, podrá decidir teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduanas de las mercancías importadas no se pueden determinar con arreglo a las disposiciones del artículo. Veamos el artículo 11 de la resolución 1684. Veamos, por favor, el artículo 11. Entonces, pongan, por favor, artículo 11 en su articulado que estamos haciendo. Dice artículo 11, ¿no? A ver. Ya, ¿qué dice el artículo 11? ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Alguien puede leer el 11? ¿Han encontrado el 11? Hola. De la resolución 1684, licenciada. Sí, por favor, señorita, ¿me da su nombre? Restricciones, ¿está bien? Sí, sí, sí. Allá. Lucero Quispalimachi. Ah, hola, Lucero, bendito. Ya, dale, Lucero. Ya. Artículo 11, restricciones. Las restricciones impuestas por el vendedor al comprador para la cesión o utilización de las mercancías después de su importación que afectan sustancialmente al precio de las mismas conllevarán el rechazo del valor de transacción. Tales restricciones se darían, por ejemplo, cuando las mercancías importadas estén destinadas a un fin específico, como los prototipos, la utilización con fines benéficos o educativos, o las importaciones con fines promocionales y son vendidas a un precio reducido o simbólico.
No, acá nos habla, ¿no? En el artículo 1 de la OMC nos habla de ciertos requisitos, ¿no? Y cuando hay, en este caso, no se cumple eso, no se puede, dice, determinar, no se puede aplicar el primer método de valoración, dice, pues no, no conllevará, dice, el rechazo del primer método de valoración. Sigamos con el 2, por favor. El 2. Ya dices. No se rechazará el valor de transacción cuando las restricciones correspondan a algunas de las contempladas en el párrafo 1A. 1, inciso A, del artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Esto es, inciso I, primero, la que se deban a requisitos o reglamentos nacionales o comunitarios impuestos por la ley o por las autoridades del territorio aduanero comunitario. 2. Cuando las restricciones estén relacionadas con la reventa de las mercancías importadas en ciertas áreas territoriales o geográficas. 3. Las restricciones que no afecten sustancialmente al valor de las mercancías importadas tampoco impedirán la aceptación del valor de transacción. Ahí está, ¿no? Hay restricciones para la determinación del primer método de valoración, nos plantea en este caso en el artículo 11. Pues podrían poner eso, no es tan importante, pero podrían poner en el artículo 1, los articulados que estamos haciendo en el artículo 11. Entonces, acá el numeral 20 especifica, establece que una vez recibida la información complementaria o falta de después de la administración aduanera y aún tiene dudas razonables, ¿no?, de la factura comercial, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 1 del 11, que ha sido las restricciones, el valor en aduana de las mercancías importadas, no se pueden determinar con arreglo a la disposición del artículo 1. O sea, no se pueden aplicar el primer método de valorar cuando hay restricciones. No obstante, antes de tomar una decisión definitiva, ahí está. Para descartar el primer método de valoración, mira, no toma a la ligera una decisión de descartar el primer método de valoración. Por eso, no obstante, antes de tomar una decisión definitiva, la administración aduanera comunicará al importador por escrito, ahí están los derechos del artículo 68, por escrito, si le fuera solicitado sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará nueva oportunidad razonable para responder al sujeto pasivo. ¿No? Si se dan cuenta, te piden en primera instancia, la carga de la prueba le corresponde al importador. Y en esa carga de la prueba, cuando presentas, solamente presentas factura comercial. Acá dice, en el estudio 3.1, la factura comercial es un documento suficiente que demuestre el precio realmente pagado por pago. Pero la aduana nacional te da esa oportunidad. Pero además te da una segunda oportunidad para que puedas todavía aportar pruebas que demuestre que el precio realmente pagado por pagar ha salido de tu cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Te da todavía, antes de adoptar una decisión definitiva, ¿cuál es eso? De descartar el primer método de valoración. ¿No? La aduana te da 8 oportunidades. Razonable además, no te dice en 24 horas, te da una oportunidad razonable para responder. En este caso, teniendo en cuenta los elementos de hechos siguientes, el importado no proporciona ninguna prueba, o sea, te da esa nueva oportunidad, pero además no presentas ninguna otra prueba. Solamente que has presentado la factura comercial que ha servido base para determinar el primer método de valoración. ¿Sí? Para justificar que el valor declarado que representa el precio realmente pagado. En la factura comercial que tú has presentado con anterioridad para la determinar el valor de la aduana, dices, representa el precio realmente pagado por pagar. ¿No? Los documentos contables, o sea, el libro contable, ¿no? Durante la auditoría revelan un gasto dudoso. ¿Y cuál es eso? Esa tarjeta, ¿no? Gastos administrativos. Que un empleado ha sacado dinero de una cuenta a través de una tarjeta y en el libro contable que dice gastos administrativos. Ese gasto para nosotros es dudoso. Por consiguiente, la administración de aduanas concluyó que tenía aún dudas razonables. O sea, este gasto dudoso aún nos hace dudar de la veracidad o exactitud de la factura comercial. Por eso dice, aún tiene veracidad, dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y
Comunicado al importador y comunica al importador los motivos de dicha conclusión. Te comunica, ¿no? Cómo es el derecho, el artículo 68 del Código Tributario. Conclusiones, ahí están las conclusiones. Así pues, de conformidad a la decisión 6.1, la administración en aduanas concluye convenientemente que el valor de las mercancías no pueden ser, no pueden determinarse con lo dispuesto en el artículo 1, ajustado de conformidad al artículo 8, o sea, no puede determinarse con arreglo al primer método de valoración. Eso no se está diciendo. Entonces, la administración de aduana comunicará su decisión por escrito al importador indicando los motivos que lo inspiran. ¿Para qué? Para descartar el primer método de valoración. En este caso, si ustedes ven el estudio 13.1, vemos que el importador no ha hecho un aporte, tiene un gasto dudoso. Este hecho, estas razones, estas conclusiones, le comunica al importador su decisión que le han inspirado para descartar el primer método de valoración. En este caso, el valor en aduana se determina con el arreglo a lo dispuesto en el artículo 12. ¿Cuál es eso? El método de valor de mercancías idénticas. Entonces, en este caso, ¿qué ha hecho la aduana? Ha hecho ajuste de valor. Si esa licuadora valía, ¿cuánto hemos dicho? 25, ahora va a valer 50, que sí. O método de mercancías similares. Entonces, en este estudio, compañeros, en conclusión, podemos decir que nos enseña cómo la aduana nacional, cuando genera dudas razonables, compañeros, te tiene que demostrar, ¿no? ¿Por qué podemos decir que no se ha desvirtuado la duda? ¿No? Los factores de riesgo, que la factura puede ser presumiblemente falsa, puede ser vinculación, doble facturación, descuentos anormales, etcétera, como señal. Entonces, todo este paso tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer la aduana nacional? Tienen que demostrar. En este caso, ¿cuál ha sido letal en este caso, compañeros? El gasto dudoso, ¿no? Gastos administrativos. En una salida de dinero que no ha podido justificar. Eso ha sido el elemento central para descartar el primer método de valoración. Si no encontraban eso, compañeros, esa salida de dinero, de recursos, al país de exportador, entonces podemos pedir nosotros, ¿qué podemos pedir, compañeros? El indubio proseo, ¿no? Si ha generado dudas y la aduana nacional no nos ha podido demostrar, entonces se respeta el primer método de valoración. Pero en este caso, como ha encontrado un gasto dudoso que está registrado en libros contables como gastos administrativos, ha sido suficiente para descartar el primer método de valoración. Y nos hemos ido al artículo 2, que es el segundo método de evaluación de mercancías idénticas. Y si no encontramos idénticas, vamos a ir al tercero, que es mercancías similares. ¿Preguntas hasta acá, compañeros? Para complementar esto, pueden leer el estudio 13.2, que se parece. Pueden alimentar todavía aún. ¿Qué les he querido demostrar, compañeros, con la generación de dudas razonable? Hemos querido, con este estudio 13.2, les he querido mostrar, compañeros, que en la generación de dudas razonables, si bien la carga de la prueba le corresponde al importador, pero para demostrarte su duda razonable, que tiene que hacer toda investigación, la aduana nacional. Y la factura comercial es una prueba suficiente que refleje el precio realmente pagado o por pagar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Veamos el artículo 69 del Código Tributario, por favor. ¿Alguien puede leer artículo 69 del Código Tributario? Tenemos 4 minutos. Por favor, Código Tributario. Artículo 69. Ya le Presunción a favor del sujeto. Eso, clave, elemental, Watson. A ver, ¿alguien? ¿Varón? Un señor había ahí. Ya, presunción a favor del sujeto pasivo. Ya, En con aplicación calmita. al principio.
Ya estoy bien. Dale. En Dale, aplicación al principio, en aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación de perjudicialidad y jurisdiccional, la administración tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este código, leyes y disposiciones reglamentarias. Eso, ¿no? Ya. En este caso, la aduana no nos ha podido comprobar. En el estudio 13 punto, ¿qué hace la aduana en una auditoría? Comprueba, ¿verdad? ¿No? Comprueba de una salida de dinero, de un egreso de dinero, ¿verdad? Y en el libro contable está como gastos administrativos. Eso hace dudar, y eso es motivo suficiente. Se ha inspirado en eso para descartar el primer método. Y vamos a suponer lo contrario, que no te ha podido demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué podemos pedir, compañeros? El artículo 69 al final, ¿no? Señora Administración de Aduanas, en la aplicación al artículo 69 que dice presunción en favor del sujeto pasivo. En la aplicación de este principio de buena fe y transparencia, porque nosotros hemos mostrado esa mercancía cumpliendo todas las formalidades aduaneras. Por lo tanto, la aduana tiene que aplicar el principio de buena fe y transparencia. Se presume que el sujeto pasivo, o sea, el importador, ha cumplido sus obligaciones tributarias. ¿Qué hemos hecho? Hemos pagado nuestros tributos. Hemos cumplido las formalidades de aduanas, ¿no? Cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en un debido proceso de determinación de prejudicialidad o jurisdiccional, la administración, o sea, la aduana nacional, pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este código, las instituciones, reglamentos. No nos ha podido comprobar. Entonces podemos pedir, ¿no?, el indubio procedimiento a favor del sujeto pasivo, porque no nos ha demostrado. Por lo tanto, si no nos demuestra, vamos a respetar el primer método de valoración. Sobre este caso hay varios artículos, ¿no, compañeros? No solamente son 1, 2, son más de 15 artículos, ¿no? Más de 15 artículos, que es a favor del sujeto pasivo. ¿Preguntas hasta acá, compañeros? Recording stopped. Ya. No hay preguntas. Entonces, por favor, lo leen para mañana el estudio 13.1 y zanjamos preguntas, nos preparamos para el examen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para mañana, ¿ya? Yo supongo que deben estar estudiando. El día miércoles damos examen, compañero. ¿Ya? ¿Listo? Chao, chao. Hasta luego.